Disponemos en SAP Business One de herramientas que nos permiten comprobar que un cliente no supera cierta cantidad de deuda en el momento de realizar un nuevo pedido, un albarán o una factura. Se trata del límite de crédito y del límite de comprometido. El sistema tendrá en cuenta el saldo de nuestro cliente, es decir, el total de deudas por cualquier documento como son facturas de venta, abonos de venta, movimientos contables, cobros sin conciliar, recibos o efectos abiertos. También se pueden contabilizar las entregas abiertas que aún no han sido facturadas. La contabilización de este parámetro es opcional para el cálculo de los límites de crédito, lo veremos más adelante. Todos estos importes se tendrán en cuenta a la hora de elaborar nuevos documentos para asegurarse que la suma total no supere el límite de crédito. Cuando además de todo eso contabilizamos los cheques pendientes de depositar en el banco, lo denominaremos límite de comprometido. Ahora, y ayudándonos de un ejemplo, aprenderemos cómo configurar estos límites. Antes de nada, aclaremos lo que se entiende por deuda. Para ello entraremos en interlocutores comerciales, datos maestros y buscaremos el cliente al que queremos establecer un límite de crédito, de comprometido o ambos, ya que no son excluyentes. Por ejemplo, buscamos el cliente Corporación Mansina. En la parte superior derecha vemos el campo saldo de la cuenta con un importe de 2.516,77 euros. Este campo contiene el total de deuda del cliente por cualquier tipo de documento generado. En el campo entregas vemos por un importe de 605 euros los albaranes que aún no han sido convertidos en factura. Estos importes son los que utilizaremos para chequear el límite de crédito. Pero recordemos que para el límite de comprometido era necesario contabilizar también los cheques recibidos no depositados en el banco. Por lo tanto, comprobamos si este cliente tiene algún cheque sin depositar. Entramos en bancos, depósitos, depósito. Podemos ver que existe un cheque del cliente por importe de 1.008,23 euros. Una vez que somos conscientes del nivel de deuda del cliente, podemos pasar a configurar las cantidades que constituirán sus límites de crédito y de comprometido. Volvemos por lo tanto a su ficha y accedemos a la pestaña Condiciones de pago. Vamos a establecer un importe de 4.500 euros en el campo Límite de crédito. El importe del límite de comprometido puede ser igual o mayor que el límite de crédito, nunca menor. Para nuestro ejemplo, lo dejamos también en 4.500 euros. El siguiente paso de la configuración es indicarle al sistema qué límites queremos activar para nuestro cliente y en qué documentos. Para ello entramos en Gestión, Inicialización del sistema, Parametrizaciones generales y en la pestaña IC. En este caso vamos a activar tanto el límite de crédito como el límite de comprometido y lo vamos a hacer en todos los documentos. En esta pantalla también nos aparece la opción Incluir saldo de entrega. Detengámonos un momento para recordar que el saldo de entrega era uno de los parámetros computables para calcular tanto el límite de crédito como el límite de comprometido. Si queremos que el sistema lo tenga en cuenta, simplemente tenemos que seleccionarlo aquí. Ya solo nos falta el último paso. A partir de ahora, cuando un usuario esté creando un documento y este exceda el límite de crédito o el límite de comprometido, el sistema le avisará con este mensaje. Solo se podrá terminar de crear el documento si el usuario está autorizado. Para ello entramos en Gestión, Inicialización del sistema, Autorizaciones y Autorizaciones generales. Buscamos el usuario, desplegamos Ventas y en los apartados Confirmar desviación de línea de crédito y Confirmar desviación de endeudamiento, establecemos si le autorizamos o no a crear documentos que excedan el límite de crédito. Vamos a hacer una simulación de venta con las configuraciones que hemos llevado a cabo. Nos vamos a Ventas, Pedido de cliente y buscamos a nuestro cliente. Creamos un documento de venta por un importe de 1.500 euros, 1.815 impuestos incluidos. Al intentar finalizar nos aparece un mensaje en el que se nos informa de las cantidades por las que hemos superado los límites. Analicemos estas cantidades. Como vimos al principio,
El saldo de nuestro cliente era de 2.516,77 euros. A esta cantidad se le han sumado los 605 euros de las entregas abiertas. Y finalmente el importe del nuevo documento que estamos elaborando. La suma de todos ellos es 4.936,77 euros. Dado que hemos fijado el límite de crédito para este cliente en 4.500 euros, lo hemos superado, tal y como nos indica el programa, en 436,77 euros. En cuanto al límite de comprometido, es superado en 1.445 euros, ya que consideramos también el importe de los cheques no depositados. Ahora será el usuario quien, siendo consciente de la situación de deuda del cliente, decidirá si finaliza el documento.